Tax and Accounting Services como su firma contable porque lo hacen todo, nómina, impuestos, y estarán allí en caso de que llegue cualquier notificación del IRS. No se lleve de anuncios por televisión que prometen cosas que luego no cumplen. Llame para una cita 240-893-6916, sirviendo toda el área metropolitana de Washington. 240-893-6916 y vuelva a dormir tranquilo. Y a partir de este momento, hablando de impuestos con el licenciado Jimmy Vargas. Un programa patrocinado por JV Tax and Accounting Services. Hablando de impuestos con el licenciado Jimmy Vargas. Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos ya listos con un programa especial. ¿Por qué? Porque tenemos a una invitada especial. Hoy estuve en Calentando la Mañana con Alejandro Carrasco y todos los oyentes y el equipo de Calentando la Mañana y mencionamos que hoy vamos a tener a una persona, a una abogada. Es una invitación especial que estamos haciendo, así que ya me están comunicando por acá. Patricia Valverde está ahí pendiente, claro que sí, ella va a estar colaborando con la comunicación porque hoy vamos a hablar, después de estos rapiditos mensajes y anuncios, con la abogada Germaine Sobral. Ella es una súper abogada aquí en el DMV, abogada de inmigración, y yo estaba platicando con ella sobre el tema de los impuestos y cómo los impuestos pueden afectar el caso migratorio, y por eso surgió hacer esta charla en vivo, porque mucha gente tiene muchas preguntas, muchas dudas. No sé si vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. Tal vez sí, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Y si no, usted puede mandar la pregunta y se le va a contestar ya después. No importa, Patricia va a estar pendiente de las preguntas. Pero quería mencionar el próximo fecha límite es el 15 de abril y también estamos ayudando a muchos empresarios con sus empresas, con contabilidad, con impuestos corporativos, impuestos personales, casos graves, casos complejos, y también estamos ayudando a conseguirle préstamos a empresarios, a las empresas que tenemos nosotros acá en JV Tax and Accounting Services. Ahora sí, vamos a ver, Patricia, un saludito, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, y bueno, ya tenemos a la abogada con nosotros en línea. Ah, bueno, pues entonces ya hay que comenzar de una vez ya, porque este es un tema caliente, es un tema que se puede extender muy rápido, así que primero que nada vamos a darle la invitación a la abogada Germaine Sobral, que ella tiene, ¿verdad?, un programa en Radio América, así que bienvenida, abogada. ¿Está por ahí? Sí, Jimmy, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y gracias a ti y a Patricia por el espacio para poder compartir con tus oyentes sobre las implicaciones de los impuestos sobre su estatus migratorio, que es un tema muy importante. Gracias a ti por esta oportunidad. Claro que sí, abogada. Estuvimos platicando, ¿verdad?, fuera del aire, no hace mucho tiempo atrás, sobre los casos tributarios que afectan al caso migratorio. Hay mucha gente que tiene dudas, hay mucha gente que tiene miedo, hay personas que quieren, pues, aclarar cosas. Entonces tenemos un par de preguntas, ¿verdad? Queremos saber cuál es su opinión como profesional, como abogada. Me imagino que usted tiene muchos casos de estos y la primera pregunta es, ¿cómo puede afectar una declaración de impuestos incorrecta a un caso de inmigración? Bueno, pues una declaración de impuestos que contenga información incorrecta o falsa puede tener consecuencias muy graves en un caso de inmigración. Puede afectar la resolución final
del caso, por ejemplo, inmigración hoy día puede hacer una determinación de que una persona no es de buen carácter moral si en sus taxes tiene información incorrecta, han puesto datos erróneos o falsos. Entonces es bien importante cuando el abogado revisa estar seguro que el estado civil, que los dependes, que las deducciones, que todo esté en orden. Y nosotros pues no somos contadores, pero hay ciertas cosas que miramos y nos damos cuenta inmediatamente que hay un error y últimamente tenemos que asegurarnos que eso se pueda corregir o enmendar para que no tenga un impacto sobre el caso de inmigración. Claro que sí, abogada. Y fíjese que en nuestra comunidad, lastimosamente, hay oficinas, o sea, servicios, compañías, preparadores que están ofreciendo el servicio de preparación de impuestos. Y sí, es verdad que a veces la preparación de un impuesto puede ser muy básico y hay otros que son mucho más complejos. Nosotros pues manejamos todo tipo de casos, pero he visto clientes que han ido a un preparador de impuestos y les han hecho, para describirlo, no hay otra palabra que un solo desastre en el impuesto. He visto impuestos con ingresos falsos, he visto impuestos con empresas falsas declarando gastos falsos, inflando los gastos, pero también inflando los ingresos. Por ejemplo, hace poco vi un caso de una señora que hoy día tiene una deuda de más de $50,000 porque a ella le dijeron que para su caso migratorio ella lo que tenía que hacer era inflar sus ingresos para demostrar que gana bien o a veces también lo hacen para comprar una propiedad. Pero en el caso migratorio, pues tal vez usted nos puede explicar el por qué hay personas que están inflando sus ingresos, pero esto también causa el efecto de que están ahora en una deuda tributaria de más de $50,000 y que ahora tenemos que ver cómo hacer para que estén en cumplimiento con el IRS, o sea, con su caso tributario. Tal vez usted ha tenido este tipo de caso y nos puede dar un poquito de su opinión. Correcto. Lo que ocurre es, por ejemplo, en un caso donde uno ha hecho una petición familiar por un familiar y está ya listo para hacer la residencia permanente, ya sea aquí o afuera del país, el peticionario tiene que someter a inmigración una declaración de sostenimiento que indica que gana suficiente dinero para que ese familiar no sea carga pública en el futuro. Y entonces las personas tienen que ganar este monto mínimo, se llama el 125% del nivel de pobreza determinado por el gobierno. Por ejemplo, una familia de 4 personas tiene que ganar 40,187 para estar sobre ese nivel. Si la persona no gana eso, necesita un copatrocinador. Pues muchas veces, ¿qué hacen con personas no escrupulosas y no hábiles como tú? Les hacen los taxes más altos. Entonces, una de las cosas, como ha habido tanto fraude, una de las cosas que inmigración requiere ahora es que los taxes que nosotros presentamos en la solicitud, también tenemos que presentar una transcripción del IRS para probar que lo que nosotros le estamos dando, ese monto que dice que ganó, por ejemplo, 50,000, es lo mismo que tiene el IRS. Entonces nos están pidiendo pruebas incluso de que lo que nosotros estamos haciendo es la planilla correcta, la declaración de impuestos correcta. Y la gente, pues eso, aumentar, fraude es fraude, y aumentar el ingreso para poder calificar para la declaración de sostenimiento, pues ha resultado en el ejemplo que has dado, que esta persona ahora debe tal vez multas, penalidades, intereses, etcétera, por no haber tenido el dinero para ella entonces pagar sus taxes. Así que sí, es muy grave
inflar tanto para un préstamo de vivienda, porque eso también es un fraude federal que le pueden hasta traer casos criminales, pero es un fraude inflar para cualquiera de estas dos cosas. Claro, y es un fraude también para el caso tributario. O sea, si el IRS te audita, obviamente ellos van a investigar y se van a dar cuenta de cuál realmente es su ingreso. O sea que inflar el ingreso es fraude, pero inflar gastos también es un fraude. O sea, porque hay de los dos bandos. O sea, hay clientes que le inflan los gastos para no pagar impuestos, ¿verdad? Para reducir su impuesto. Eso es un fraude. Pero también están los que inflan sus ingresos, inclusive hasta para comprar una propiedad. Y los underwriters, ¿verdad? Que son como auditores financieros de un banco, ellos también piden los transcripts del IRS y se fijan cuánto es lo que realmente reportó la persona al IRS. Hay personas que ganan cash y dicen, bueno, yo sí gano esa cantidad, pero yo no la deposito a mi cuenta bancaria y por eso es que yo en el pasado no la declaraba, pero ahora que me veo obligado a comprar una propiedad o a mostrar que gano lo suficiente para el caso migratorio, pues tengo que ahora inflar mis números, ¿verdad? Sí, y eso es un problema grave en nuestra comunidad, de ganar dinero en efectivo, pero no declarar ese dinero. Eso también es un fraude. Y como usted mencionó la palabra clave, buen carácter moral, una persona que hace sus impuestos, que está en cumplimiento, que paga el impuesto y sigue la ley tributaria y la ley migratoria, pues es una persona de buen carácter moral. Incluso el crédito de la persona, o sea, el crédito financiero para comprar también determina si eres de buen carácter moral, si tienes buen crédito. Así que en nuestra comunidad, pues hay que ¿verdad? Seguir y cumplir con las leyes, y acuérdese que no todos los preparadores de impuestos son licenciados en las leyes tributarias. Una cosa es un CPA o un EA como yo, a un preparador que solamente puede manejar ciertas cosas simples, ¿verdad? Así que aquí va otra pregunta, ¿verdad? Dice, si un abogado de inmigración detecta que las declaraciones de impuestos están mal hechas, ¿qué debe hacer el cliente? O sea, ¿cuál sería el consejo de un abogado de inmigración hacia el contribuyente? Pues, o sea, nosotros como no somos contadores, pero hay ciertas cosas que vemos en la planilla que inmediatamente resaltan que hay un conflicto con lo que es el caso de inmigración. A veces es errores en el estado civil, errores en el listado de dependientes que ponen personas que no tienen derecho a poner, errores en ingresos no declarados o en deducciones que no estaban aptas a tomar. Entonces, esos casos nosotros le decimos a los clientes que tienen, si todavía pueden, porque creo que hay un tiempo límite, no sé si es 3 años, pero si todavía pueden, que enmienden las planillas antes de que nosotros las sometamos a inmigración o al Departamento de Estado. Eso sí, típicamente hay que corregirlas porque ¿cuál es la otra opción? Esperar que pase más de 3 años desde que esos taxes están mal para entonces iniciar un proceso, y eso pues también puede ser un prejuicio al caso de inmigración, ¿no? Esperar mucho tiempo. O sea, no hay nada erróneo en consultar con una persona hábil y de confianza para hacer estas correcciones para poder entonces dar curso al caso de inmigración. Claro, y por esa razón es que a mí me envían muchos clientes, abogados, así como usted, abogados de inmigración, para corregir impuestos. Incluso hemos hecho impuestos de 10 años, o sea, de personas. Tuve un caso de un señor que fue atacado en Baltimore. Él está vivo de milagro y él está solicitando su caso migratorio por medio de ese caso, ¿verdad? Pero él tenía muchos años de no hacer impuestos y nos tocó hacer 10 años de impuestos
para esta persona, y lo hemos hecho muchas veces, ese es solamente un ejemplo, pero hay personas que dicen, no, es que yo decía que yo solamente me iba a quedar unos años y me iba a regresar a mi país, pero al final resultaron quedándose aquí en los Estados Unidos y pues no estaban haciendo sus impuestos, y eso es grave. Eso es no solamente hay multas y intereses encima del impuesto que tuvimos que hacer, pero también la persona no estaba cumpliendo con la ley. O sea, es un delito con el IRS no hacer impuestos durante el año. Y en cuanto a las enmiendas, el statute of limitation, que tiene que ver con los refunds, o sea, si usted tiene 3 años de no hacer impuesto, pero usted a la hora de hacer el impuesto le va a tocar recibir un reembolso, un refund, usted tiene 3 años para declarar el impuesto y reclamar el refund. Y lo mismo sucede con las enmiendas. Si vamos a hacer enmienda para reclamar un refund, tenemos 3 años para reclamar ese refund. Pero para corregir un impuesto y hacer una enmienda no hay fecha límite. No existe lo de los 3 años. O sea, si cometiste un error en tus impuestos, sea 5 años atrás, lo correcto es enmendar ese impuesto, porque aquí estamos hablando de 2 leyes: las leyes tributarias, que va con los impuestos, y las leyes migratorias, que van con el caso migratorio, como el que manejan ustedes ahí. Así que, ¿qué tan grave es que el Estado civil en los taxes, en los impuestos, no coincida con lo que la persona está diciendo en inmigración? Por ejemplo, en el caso de personas que son casadas, pero por X razón están declarando como si fueran solteros. Claro. Eso es mucho más grave, me imagino. Pues es grave y es sumamente importante que el estado civil de la declaración de impuestos esté correcta, especialmente en casos de matrimonio, ¿no? Por ejemplo, usted está pidiendo a su esposo o esposa. Típicamente presentamos los taxes en 3 partes del caso. En la primera parte, para probar que el matrimonio es de buena fe, uno de los documentos que presentamos es la declaración de impuestos conjunta o como casados, ¿no? Porque eso prueba de que de verdad hay una mancomunación de bienes y de deudas y los taxes y que están haciendo las cosas juntos como matrimonio. Lo usamos para probar que el matrimonio es de buena fe. Después, por ejemplo, si tenemos que hacer un perdón para que el cónyuge salga del país a recibir su residencia, ahí tenemos que probar qué le pasa al matrimonio si falta el ingreso de la persona. Pues ese ingreso tiene que estar declarado y tiene que estar en la planilla de los dos para probar, y hacemos un análisis de lo que entra al hogar, de los gastos y qué pasa si falta el ingreso. Pues es importante que estén haciendo las cosas como matrimonio. Entonces, inmigración, cuando sometemos estos papeles, si la persona, por ejemplo, se ha puesto soltero en los taxes o que es cabeza de familia y no tenía derecho a hacer esta declaración como cabeza de familia porque no estaba separada del cónyuge, entonces inmigración puede hacer un reclamo de por qué se están haciendo los taxes de esa manera. Y eso puede afectar el caso, puede afectar también que ellos fallen, que la persona no amerita que le aprueben el caso porque no es de buen carácter moral, porque está haciendo los taxes erróneamente. Entonces, es muy importante que los pongan correctamente. También cuando la persona en un caso de matrimonio le toca salir del país al final del proceso, tiene que llevar la declaración de sostenimiento y ahí el consulado va a ver cómo se están haciendo los taxes. Entonces, sumamente importante. Mi consejo, Jimmy, cuando las personas me preguntan cómo hago los taxes y son un matrimonio, yo les digo esto, lo tienen que hacer casados sí o sí. Si los hacen juntos o los hacen aparte, ya eso depende del contador. El contador les puede decir cómo les conviene más, cómo les devuelven más, cómo pagan menos, pero el estado civil tiene que ser casado. Oh, entonces, usted me acaba de sacar a mí de una duda.
porque hay clientes que vienen a mi oficina, o sea, a consultar conmigo y me dicen, no, es que mi abogada me dijo que los teníamos que hacer como casados en conjunto. Y yo le digo, sí, pero hay otra opción, que es la de casado separado. Y usted acaba de decir que cualquiera de las dos funciona siempre y cuando estamos bajo lo legal, ¿verdad? O sea, siempre y cuando estén casados. Pero Claro. sí, muchos me han dicho, no, a mí me dijeron que tienen que ser como casados en conjunto porque es mucho mejor para el caso migratorio. Pero ahora, según lo que usted está explicando, es que puede ser en conjunto, o sea, casado en conjunto o casado separado, o sea, el famoso married filing Correcto. jointly o el married filing separate. Cualquiera de esos Correcto. dos funciona. El Sí, que no hay motivos funciona- Ajá. financieros para que una pareja haga taxes separados, aunque sean casados, ¿no? Por ejemplo, que el esposo deba child support o que haya algún tipo de negocio de la persona que deba dinero y no quieren perjudicar a la otra persona. O sea, el estado civil es lo que tiene que estar correcto, que son casados y viviendo en el mismo hogar, porque típicamente ponen la misma dirección. El fraude que vemos con mucha frecuencia es que se ponen cabeza de familia y cada uno pone una dirección diferente y cada uno pone un niño de depende. Eso es erróneo y no les puedo recalcar cómo de mal se ve eso en un caso de inmigración. Y eso sucede con los preparadores sin escrúpulos que piensan que te están ayudando, pero en realidad lo que están haciendo es perjudicándote y te perjudica hacia el futuro porque en el caso migratorio eso va a salir a la luz. Y es que también muchos clientes no se fijan en lo que le están poniendo en el impuesto, porque yo tengo clientes que me han dicho, es que yo no sabía que me habían puesto como cabecilla de hogar. Yo hasta ahora me estoy dando cuenta que usted me lo está explicando. Y yo le digo, no, por eso es importante que usted revise cómo le están haciendo los impuestos, que le firmen el impuesto, que se hagan responsables, que el nombre del preparador o el contador esté en la segunda página de la 1040, que es donde va la información de la persona responsable que preparó el impuesto, que por cierto muchos lo hacen como self-prepare y el cliente ni cuenta se da que lo están haciendo como si ellos mismos hicieron el impuesto y eso es penalizado por el IRS. Incluso si el IRS se da cuenta de eso, van a investigar y pueden meter preso a la persona, o sea, al preparador o al contador que está haciendo eso. Eso sucede mucho en nuestra comunidad. Acá, yo sé que, por ejemplo, en el área de Langley Park hay muchos lugares que hacen este tipo de cosas y están perjudicando a la persona. Así que ese de cabecilla de hogar es el que más abusan. Una persona, preparador de impuestos, fue investigado por el IRS porque casi todos sus clientes tenían cabecilla de hogar, casi todos. Y por eso el IRS lo investigó y tuvo problemas graves. Así que el consejo que da la abogada y el consejo que doy yo es que tienen que estar bien hechos y tienen que estar correctamente. ¿Algo más que querías agregar? Porque tengo otra más, una pregunta más muy especial para ti. No, pero de igual manera le decimos lo siguiente, que aunque vayan a la misma persona año tras año, no se fíen. Si ustedes se han casado, tienen que decírselo a la persona y verificar. Si se han divorciado, ustedes son responsables, a pesar de que la persona le ha hecho los taxes por tantos años, de estar seguros de que todo está actualizado para que no haya ese tipo de errores. Ahora, la pregunta que tengo, porque como se me acaba el tiempo y esto es muy importante, la comunidad tiene miedo de que el IRS comparta información con inmigración. ¿Qué debe saber la persona, la gente realmente y qué no debe asumir? Es verdad, por ejemplo, que el IRS le pasa la información a inmigración y luego por esa razón se puede caer el caso migratorio, ¿o cómo está la situación? Mire,
Por años de años le hemos indicado a las personas que pueden hacer sus taxes sin temor ninguno de que eso sea compartido con inmigración. Eso era la ley y era protegido por la ley de privacidad. El año pasado, gracias a esta administración, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento del IRS de Rentas Internas llegaron a un acuerdo, a un memorándum, donde ICE le iba a pedir información al IRS de las personas en los Estados Unidos que tenían órdenes de deportación. Entonces, el año pasado, ICE le pidió información al IRS de más de 7 millones de personas supuestamente con órdenes de deportación y o con delitos. El IRS compartió información de unas 47,000 personas. Mientras tanto, ha habido litigio en las cortes federales y por ahora hay 2 o 3 cortes que han dicho que el IRS no solo no puede compartir la información, que eso es violación de la ley de los derechos de privacidad, pero que ICE no puede usar esa información que ha recibido para venir a buscar a alguien a su hogar. So, básicamente en este momento nosotros seguimos de la opinión que hay que hacer los taxes, hay que hacerlos correctamente, eso es prueba de que usted es de buen carácter moral, pero de que hoy día exista un pequeño riesgo por este cambio que ha habido en la ley. Gracias a Dios las cortes lo han parado un poco, pero si usted tiene una orden de deportación y pone su dirección correcta en sus taxes, pues eso pudiese haber llegado a ICE a través de estos 47,000 casos que compartieron. Ahora, hay una orden de corte que dice que no lo pueden usar esa información, pero bueno. Sí, no, y también he escuchado, me imagino que usted tiene muchas historias de personas, porque tengo muchos amigos y clientes de Centroamérica, de El Salvador, que me cuentan, por ejemplo, mire, detuvieron a mis primos, pero a uno de ellos lo dejaron ir porque según ellos investigaron y él tenía todo en regla con sus impuestos, pero la otra persona que no tenía sus impuestos en regla, a ese sí lo arrestaron o han dejado libre a personas porque se dieron cuenta allá que tenían sus impuestos en regla, estaban en cumplimiento. No sé qué tan cierto sea esto o si había algo más que influye en a quién dejan ir y a quién no, pero hacer las cosas bien, cumplir con la ley tributaria y con la ley migratoria, pues obviamente ayuda al caso, ¿verdad? Si usted está haciendo las cosas bien. Así que el consejo mayor aquí de la abogada y de mi parte es que no tengan miedo a hacer las cosas bien, porque hay gente que me dice, no voy a hacer mis impuestos entonces porque me pueden arrestar o me pueden buscar a mi casa. No. Así que No, hay que hacerlos, claramente. Y le voy a decir, los casos de cancelación de deportación por los 10 años, es sumamente importante tener esos taxes de los 10 años y que estén perfectamente bien hechos. Sin dependes falsos, sin ningún tipo de fraude. Es sumamente importante para esos casos que son los que se están dando hoy más que nunca con este auge en las deportaciones. Claro, no, se nos acaba el tiempo, vamos a tener que hacer una parte 2. ¿A qué número de teléfono las personas te pueden contactar a las oficinas o sea, al número de teléfono donde pueden hacer la cita, por ejemplo? Claro. Jimmy, sí, gracias. Es cantadito, como dice el anuncio. No, yo no canto. 703-820-0550. Y muchas gracias por el espacio, Jimmy. Claro que sí, 703-820-0550. Bueno, muchas gracias a ti. Me despido y hasta la semana que viene, si Dios lo permite. Chao.
Si usted le debe dinero al IRS, si le notificaron que le harán una auditoría, probablemente no puede dormir tranquilo, porque el IRS le puede embargar su salario, congelar sus cuentas bancarias y hasta afectar su trámite migratorio. Afortunadamente tenemos en nuestra comunidad a JV Tax and Accounting Services. Más que una firma contable, es su tranquilidad. Jimmy Vargas es uno de los pocos hispanos en el área que es licenciado por el IRS para representarle en su caso legal de impuestos. Hola, soy Jimmy Vargas, hispano como usted. Tengo el conocimiento y la experiencia para ayudarle con su caso con el IRS. Muchos dueños de negocio contratan a JV Tax and Accounting Services como su firma contable porque lo hacen todo, nómina, impuestos, y estarán allí en caso de que llegue cualquier notificación del IRS. No se lleve de anuncios por televisión que prometen cosas que luego no cumplen. Llame para una cita 240-893-6916, sirviendo toda el área metropolitana de Washington. 240-893-6916 y vuelva a dormir tranquilo. Y así llegamos al final de su programa Hablando de Impuestos con el licenciado Jimmy Vargas, programa auspiciado por JV Tax and Accounting Services. No se pierda un programa similar el próximo miércoles de 3 a 3:30 de la tarde por esta su Radio América, la emisora diferente.